Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo con gran gusto. Pues hoy vamos a platicar de un tema que creo es bastante importante y es justamente el impacto que tiene el dolor de espalda, que pues muchas veces es conocido como dorsalgia o lumbalgia, dependiendo la región de la espalda que más esté afectando. Y pues eso, vamos a revisar las patologías más comúnmente asociadas a esta situación y bueno, qué implicaciones tiene, cómo se pueden atender, con quién hay que acudir y pues lo mejor y lo más importante, evitar cirugías completamente innecesarias. El dolor de espalda es de hecho la causa más frecuente de consulta en personas menores de 45 años y que incluso es una de las causas más importantes de invalidez, de incapacidad por las consecuencias que puede llegar a tener y pues dependiendo claro la intensidad y la naturaleza o el origen que lleva finalmente a desarrollar el dolor lumbar. Algo que también tiene una gran trascendencia es el costo económico que puede implicar el padecer esta situación, muchas veces influido por el desconocimiento y pues porque se buscan desde el remedio inmediato, fácil y rápido, que termina siendo pues ese remedio estar buscándolo por varios lados y no encontrar realmente una solución, hasta pues eso, los costes desmesurados que puede tener una cirugía que realmente no era necesaria y que pues como realmente no se resuelve nada, entonces pues usualmente son pacientes que se van a someter a otro procedimiento o a otro tipo de situaciones, o bien pues los costes secundarios al permanecer en incapacidad o al no poder realizar las actividades cotidianas. Y bueno, es muy importante tomar en cuenta la trascendencia que tiene hablar de la duración y también si hay o no síntomas acompañantes. Entonces, primero vamos a poner en relevancia o en énfasis lo que se consideran las banderas rojas o los datos de alarma. Entonces, un dolor de espalda que es agudo, que se acompaña a pues un dolor muy intenso, sobre todo que se encuentra en reposo, que de hecho despierta al paciente en la noche o incluso le impide el conciliar el sueño, que además hay fiebre, sobre todo una fiebre de gran intensidad, que hay pérdida de peso o sudores nocturnos, o se acompaña de alteraciones neurológicas como son debilidad de las extremidades. Habitualmente estamos hablando obvio de extremidades inferiores porque como les decía sobre todo afecta zona lumbar, o bien pues pérdida del control de esfínteres, que es todavía también una situación que puede ser muy, muy trascendente, o de la sensibilidad o incluso la presencia de un dolor habitualmente que pues el paciente describe como un toque eléctrico, una sensación de pinchazo muy intensa. Entonces todas estas digamos, características o estos síntomas son síntomas que se consideran de alarma y ameritan inmediatamente acudir a una valoración por un experto en columna. En este caso puede ser un neurocirujano, que habitualmente el neurocirujano es el más capacitado para atender este tipo de problemas, o un médico traumatólogo y ortopedista que tenga expertise en columna. Entonces esto sí es importante tomar en cuenta este abordaje de un dolor agudo tan intenso asociado a estos síntomas que se llaman de bandera roja. Tienen que ser evaluados por un quirúrgico que sea experto en el abordaje de columna, porque pues, son pacientes que mayoritariamente van a requerir una intervención inmediata, y cosas que de hecho pueden asociarse a este tipo de dolor tan agudo, tan intenso, y bueno, sobre todo si hay esta fiebre, pérdida de peso, o un dolor que impide que el paciente pueda conciliar el sueño o que lo despierta, pues suelen ser vinculadas a procesos infecciosos. Entonces, especialmente si alguien ha tenido una historia previa de infección de vías urinarias o alguna otra infección en el aparato genital, o alguna cirugía reciente, por ejemplo cirugía de próstata o alguna cirugía ginecológica, pues eso también nos orienta a que pueda ser una complicación infecciosa. Ahora, en una persona de más de 50 años, pues siempre hay que pensar en la presencia de un cáncer
y bueno, de los que más, pues depende si es hombre o mujer. En las mujeres, de los cánceres que más suelen producir esta invasión, son sobre todo los cánceres del aparato genital, especialmente cáncer de cervix, aunque bueno, también otros cánceres como el de ovario pueden llegar a invadir la columna, que usualmente invaden primero otras localizaciones. En el caso del hombre es muy frecuente la invasión de un cáncer de próstata a la columna, por eso es también tan importante pues, la detección oportuna de cáncer y acudir a hacerse revisiones periódicas, dependiendo de la edad y dependiendo de los antecedentes familiares. Y hablando de esto, personas que tienen riesgo de estos tipos de cáncer, sobre todo ovario en la mujer, próstata en el hombre, son aquellos que precisamente en su familia, sobre todo la línea de mujeres, ha tenido cáncer de mama y cáncer de ovario en varios miembros de la familia, y en el caso de los varones, cáncer de próstata. De hecho, el vínculo entre cáncer de mama, ovario y próstata es muy importante cuando hay agregaciones familiares de este tipo de cánceres. Entonces, igual, pues, si eres una mujer que tuviste pues un tío o abuelo y tu abuelo y tal vez tu papá que tuvieron cáncer de próstata o dos de ellos, entonces es importante tomar en cuenta que puedes tener un riesgo incrementado de cáncer de mama o de ovario. Y otros cánceres que también pueden tener o producir una invasión temprana a la columna, pues son sobre todo el mieloma múltiple, que es un cáncer de las células de la sangre que se encargan de producir anticuerpos, las células plasmáticas, y este es mucho más frecuente en personas pues incluso de más de 60 años, aunque puede aparecer tan temprano como los 35, 40 años, hasta después de los 70. Entonces pues es muy importante tomar o considerar estas posibilidades. Insisto, sobre todo se asocian a un dolor muy agudo, acompañado de síntomas neurológicos y de otros datos como fiebre, pérdida de peso, escalofríos, sudores nocturnos, y bueno, algún síntoma neurológico que sugiera compresión. Ahora, si no es el caso y el dolor de espalda sí puede llegar a ser intenso, sobre todo después de haber hecho algún movimiento en falso, aunque no siempre queda claro, porque hay personas que, pues sobre todo las personas que no hacen ejercicio o que no tienen una buena elasticidad, a veces con el simple hecho de levantarse mal de la cama puede ser suficiente para producir una lesión o incluso una elongación y pues estiramiento con esguince de las estructuras blandas, ya sea de los músculos, ligamentos, de los tendones. Entonces es importante tomar en cuenta que esto puede suceder. Usualmente este tipo de dolores, cuando no hay espasmo, suelen responder bien a los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, el ibuprofeno, el meloxicam, etc., así como medidas locales. Ahora, algo que es importante, el espasmo muscular por sí mismo no siempre hay que tratarlo si hay algún riesgo de que haya de fondo algún problema de inestabilidad en la columna. Entonces por eso sí es importante que sean evaluados. Este tipo de dolores los puede evaluar pues cualquier profesional que tenga conocimiento, experiencia en patologías del esqueleto y tejidos blandos, como puede ser justamente un reumatólogo, como su servidor, un ortopedista, un traumatólogo, etcétera. Sobre todo somos quienes vemos más ese tipo de patologías. Entonces, lo que es muy importante es tomar en cuenta que muchos de estos dolores que aparecen y que no se acompañan de otros síntomas de alarma, y aunque puedan ser muy molestos, en menos de 6 semanas la inmensa mayoría van a remitir. De hecho, 80% de estos dolores de espalda van a remitir espontáneamente en 2 semanas. Claro que sí se aconseja que se tomen algún analgésico para que tampoco estén tan adoloridos y no sea tan incapacitante la situación, pero el 80% se van a resolver en 2 semanas. Entonces, fíjense la importancia de conocer esto para no acudir y pues que después les sugieran una cirugía que era completamente innecesaria. El 90% se van a resolver entonces en 6 semanas,
pero justo cuando un dolor de espalda me está durando más de 6 semanas es cuando ahora sí tengo que considerar la posibilidad de que haya de fondo una enfermedad pues más compleja. Aquí yo les recomendaría, y bueno, es lo que se recomienda y de acuerdo también al grado de conocimiento, que el primero en abordar un dolor lumbar que ya se consideraría pues más bien una lumbalgia crónica a partir de las 6 semanas es en primera instancia el reumatólogo, sobre todo porque pues, hay una formación también de medicina interna de fondo y va a permitir discriminar diversas patologías. Es muy importante comentar que del total de los dolores de espalda, el 85%, incluso hasta los que duran más de 6 semanas, van a terminar siendo no otra cosa que un problema biomecánico, y esto es muy frecuente especialmente en las personas que son sedentarias, que tienen sobrepeso u obesidad, o que tienen muy malos hábitos en el movimiento, ¿no? La manera en que levantan objetos pesados o en que realizan actividades, personas que tienen vicio de columna, que tienen un mal colchón, que no duermen bien, que se desvelan, los que hacemos guardias, en realidad lo más frecuente por mucho son precisamente dolores biomecánicos o que tienen que ver con problemas musculares o de las fascias. De hecho, aquí voy a hacer un paréntesis, es sumamente frecuente que las personas digan me duelen los riñones y no, eso es muy equivocado. De hecho, es muy raro que duelan los riñones, no tampoco tan raro, pero es importante tomar en cuenta que el riñón como tal, el parénquima, que es, digamos, la carnita del riñón, en sí no tiene terminales dolorosas, tan extendidas, sino únicamente en una membrana externa que lo recubre, que se llama cápsula renal. Entonces, únicamente cuando hay una distensión de la cápsula renal, se puede decir que hay como tal un dolor en la espalda que está asociado con el riñón, porque de hecho fíjense que qué interesante, el riñón, al igual que prácticamente todas las vísceras abdominales, tienen un tipo de dolor que se llama dolor referido. Este dolor referido es una proyección de la molestia, que es una molestia más bien como que se define como poco diferenciada, poco clara, así como que no sé muy bien cómo ubicarla, que se asocia muchas veces a náusea o a un malestar así abdominal como nauseoso. Bueno, el dolor del riñón, de hecho, fíjense qué curioso y qué interesante, su reflejo o su proyección embriológica, porque de hecho las vísceras proyectan el dolor a la zona de donde se originaron embriológicamente, y en el caso del riñón es a los lados del ombligo, donde se manifiesta. Las estructuras del riñón, que sí suelen ser muy delicadas en cuanto al tema de la distensión, al igual que todas las demás vísceras huecas, son los ureteros, que son los conductos a través de los cuales viaja la orina hasta la vejiga. De hecho, la vejiga también es muy sensible al dolor, así como todas las demás vísceras que son huecas, porque estas poseen su capacidad para distenderse y el riesgo de ruptura es muy alto. Por ello es que pues sí necesitan tener una especial sensibilidad. Pero esto es un dato muy muy interesante, que el riñón como tal es muy raro, de hecho, que la patología renal de dolor, salvo cuando hay una infección aguda que produce distensión de la cápsula, que esto, usualmente ya es un dato de gravedad y que hay que considerar. Son pacientes que tienen que, de hecho, hospitalizarse y iniciar tratamiento intravenoso, o alguna complicación como un lito que pueda enclavarse y pueda sobredistender el riñón, o sea que aumente de volumen. Esto se los digo porque muchas veces las personas se confían, especialmente los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, sobre todo hablando de lupus, pues creen o tienen el concepto muy equivocado de que una glomerulonefritis, que es una inflamación muy destructiva del riñón, duele, y eso es absolutamente falso. Entonces, por eso es que hago este paréntesis, para que se comprenda que lo que la mayoría de la gente dice como me duele el riñón, en realidad no es el riñón. Ahora, ¿dónde es la zona
que habitualmente dolería si es que se distiende la cápsula renal. Bueno, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, que es acá abajo, donde están las lonjitas, de hecho no, el dolor de la cápsula renal se encuentra en la parte superior, o sea, la parte más alta de la región lumbar, e insisto, solamente sucede cuando hay distensión de la cápsula, que eso sucede en procesos inflamatorios, sobre todo infecciosos, que ya están algo avanzaditos, o también puede asociarse a la presencia de cálculos. Pero la causa más común de dolor en la región lumbar, sobre todo en lo que se confunde como renal, es de hecho una fascitis toracolumbar, que la fascia es una membrana que recubre el músculo, y es lo que seguramente cuando han llegado a ver la carne, quienes pues, van al mercado y ven esa membranita como blanca transparentosa, esa es una fascia. Entonces nosotros, bueno, pues como también tenemos una gran cantidad de músculos, nuestros músculos están, digamos que forrados de estas membranas elásticas, que tienen pues un alto contenido de colágeno, y pues son de hecho muy sensibles al dolor, a diferencia de el músculo, que pues para que un músculo duela en realidad tienen que activarse lugares muy estratégicos, o bien producirse lo que se llama isquemia, es decir, una disminución del flujo sanguíneo, porque el músculo puede cortarse y en realidad no duele, lo que duele son las estructuras que están alrededor de él, en este caso la fascia, que es de hecho la causa más común de dolor lumbar y que tiene muchísimo que ver con un desorden en la vida cotidiana. Esto es el levantar incorrectamente los objetos, que es lo más frecuente. Entonces, el típico caso de la persona que está haciendo el aseo de su casa o que está arreglando el jardín y lo hace, pues eso, con las piernas estiradas y encorvándose de esta manera. Entonces, pues cuando hacen alguna distensión, es donde viene precisamente, puede haberle pues eso, desgarro o lesión de las fibras, y es por mucho la causa más común de dolor en esa región. Entonces es importante tomarlo en cuenta, el tener un mal colchón, el no dormir bien, el desvelarse, muchas de estas cosas de hecho favorecen el desarrollo de un espasmo muscular. Este dolor se trata perfectamente con ejercicios de fisioterapia que ustedes pueden de hecho pues, consultar con su reumatólogo, con su fisioterapeuta, pues, que sería todavía más adecuado, o incluso en YouTube pueden encontrar muchos ejercicios de fisioterapia online, especialmente lo que se llama el protocolo de Williams y el protocolo de Mackenzie, que son muy útiles para quitar este tipo de dolores. Entonces, el tema aquí es que muchas personas lo que buscan siempre es pues, el remedio mágico, y pues eso, quieren llenarse de tabletas, lo que les digo con mucha frecuencia. Cuando uno les dice que hay que bajar de peso, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, y se les dejan ejercicios específicos, curiosamente la mayoría de las personas no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este dolor puede terminarse volviendo crónico, generando lo que se llama sensibilización central, y bueno, pues terminan siendo un verdadero lío. Pero la inmensa mayoría, el 85% de las personas, de hecho, tienen un dolor de origen biomecánico que perfectamente se puede tratar con fisioterapia, medios físicos, y pues de plano, cuando ya es más molesto, con antiinflamatorios. Aunque es importante también señalar que la mayoría de las veces, sobre todo las personas que lo dejan pasar, ya la respuesta a los antiinflamatorios es cada vez menor, y entonces pues usualmente se requiere una estrategia de abordaje pues más para el dolor crónico, que eso pues también lo hace el reumatólogo o el médico experto en dolor. Ahora, un grupo, bueno, el resto, que es el 15% de pacientes, pues van a tener sí un componente asociado. Entonces vean, la verdad es que la cantidad de pacientes que sí van a tener algo importante después de 6 semanas de dolor lumbar es pues bastante bajo. O sea, 15% son los que realmente van a tener un problema de fondo que va a requerir una intervención específica. Y pues aquí podemos hablar desde hernia de disco, canal lumbar estrecho, justamente algún proceso infeccioso, algún proceso hematológico, alguna enfermedad de la sangre como una leucemia, así como las enfermedades inflamatorias
que ocupan justamente al reumatólogo, que son sobre todo las espondiloartritis, entre las que se encuentran principalmente la espondiloartritis axial, que bueno, ahorita ya antes se le llamaba espondilitis anquilosante a la que era radiográfica. Ahora la verdad es que las cosas han avanzado tanto que podemos detectar muy tempranamente estos pacientes, y ahorita les voy a explicar cómo se diferencian. Bueno, ahora se les llama espondiloartritis axial cuando compromete el esqueleto central, o sea, la columna, las caderas y los hombros. Y bueno, también obviamente hablamos columna del cuello. Y bueno, 5% en realidad nada más van a ser los que van a tener ese tipo de dolor axial, ya sea preradiográfica y radiográfica, lo que pues, puede conducir a espondilitis anquilosante si no se trata oportunamente. Pero igual la artritis psoriásica, la artritis reactiva también puede asociarse, así como la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, que también puede tener, de hecho pertenecen a la misma familia de padecimientos. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar un dolor biomecánico que puede asociarse a posiblemente un problema degenerativo de la columna, como una osteoartritis o incluso un DISH, que es una hiperostosis, que es un aumento de un excedente de tejido calcificado, o simplemente un problema biomecánico de una enfermedad inflamatoria? Entonces, insisto, son la menor cantidad de los casos, pero ¿cómo los voy a diferenciar? Bueno, a alguien que tiene más de 6 meses con dolor lumbar, y este dolor lumbar es mucho más intenso cuando la persona está en reposo, o de hecho usualmente estando dormida la persona se tiene que despertar y le invita a moverse el dolor. Esto es un dato de alarma que debe hacernos ir a consultar al reumatólogo para justamente descartar una enfermedad inflamatoria del esqueleto axial o de este grupo de las espondiloartritis. Entonces, un dolor que es peor en el reposo, que mejora con la actividad, que el paciente incluso se despierta en la noche o no le deja dormir o en la madrugada, le hace que el sueño se interrumpa por la intensidad del dolor, y que muchas veces se refleja a un glúteo o a otro. De hecho, alterna un glúteo con el otro. Esto usualmente se asocia o se debe a la inflamación de las articulaciones que se llaman sacroiliacas, que es donde se implantan de hecho los glúteos. Entonces, bueno, están las bases de inserción de los glúteos, que tenemos 3 músculos glúteos, y pues por eso es que duelen. Y especialmente quienes deben de preocuparse más, sobre todo quienes tienen historia familiar de psoriasis, de espondilitis anquilosante, de artritis reactiva, de enfermedad inflamatoria intestinal, o si ellos mismos han padecido alguna de estas enfermedades. Ahora, el que no los hayan padecido en la familia no significa que no vayan a poder tener este problema. Así que es por ello muy importante poner atención a cómo se comporta el dolor. Por el contrario, los procesos degenerativos, el dolor mejora sustancialmente cuando el paciente se acuesta o pues eso tiene cierto reposo. Ahora, hay 2 tipos importantes de enfermedades degenerativas que sí vale la pena destacar por el panorama tan diferente que pueden tener, que por un lado está el tema de la hernia discal, que no es de hecho nada rara, pero insisto, de ese 85%, nada más un 15% va a entrar dentro de este problema. Y bueno, dentro de este 15%, un porcentaje importante se debe a las hernias discales. Entonces, ¿cómo sospecho yo que pueda tener una hernia discal? Pues son personas especialmente que también en su familia se hayan presentado, que tengan alguna enfermedad del tejido conectivo que les haga más susceptibles a la ruptura de ligamentos, pero sobre todo factores más importantes son el tipo de actividad que implica la vida sedentaria, el sobrepeso y más si hay obesidad, así como quienes hacen, por ejemplo, ejercicio en el gimnasio y pues no lo hacen con una adecuada dirección, o que levantan pesos muy altos para lucirse, son los que justamente mayor riesgo tienen de llevar a producirse la famosa hernia de disco. Ahora, no todas las hernias de disco son igual a producir dolor de espalda y
a generar la famosa ciática, que precisamente la causa más frecuente de la ciática es la hernia de disco y se debe a que, pues eso, entre nuestras vértebras hay un núcleo pulposo que es literal como una super gelatina viscosa, pero muy viscosa, que está estratégicamente puesta en una zona para resistir el impacto al cual está sometido constantemente nuestra columna, que es el pago que debemos tener nosotros por mantenernos erguidos. Entonces, cuando hay un movimiento desmesurado hacia una zona que presiona demasiado un extremo, entonces la presión va a empujar este núcleo pulposo hacia la zona de menor presión, ¿no? Entonces es muy sencillo, como cuando ustedes aprietan una pelota o cuando aprietan un globo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues el lugar donde no se está apretando, donde hay menor presión, se va a hinchar, a ingurgitar. Entonces eso mismo pasa con los discos, y si esto es repetido y además está asociado a una gran cantidad de peso, como sucede en la obesidad, entonces finalmente puede terminar por romperse pues el ligamento, los ligamentos que protegen o que evitan, bueno, sobre todo el anillo fibroso más que nada, aunque también puede involucrar los ligamentos de la columna, y finalmente llegar a contactar con la médula espinal o con las raíces nerviosas. Entonces, no todos los pacientes que tienen hernias de disco quiere decir que vayan a tenerse que operar o que realmente sea la causa de su dolor. De hecho, hay muchas personas, a partir de los 35 años, muchas personas pueden tener un cierto grado de hernia de disco y no tener absolutamente nada de contacto con la médula espinal, y no son cosas que se deban de tratar. Únicamente eso, pues, cambiar el estilo de vida para evitar que esta situación progrese. Entonces es muy importante que solamente quienes al hacer ciertos movimientos se desencadena este dolor, y habitualmente esto sucede justo en pacientes que se encuentran mucho tiempo sentados. De hecho es frecuente los que tienen hernia de disco que al estar conduciendo o al ir pues en un camión, en un avión, un viaje prolongado, empiezan a experimentar un dolor como quemante, pues sí, como fuego o como un toque eléctrico en la pierna. O sea, la pierna es la pantorrilla, ¿no? No lo que algunos confunden, el muslo, que es la parte superior. Entonces, la pierna, estamos hablando la parte de acá abajo. Entonces, habitualmente las hernias de disco, de hecho, casi el 90% se suceden en donde se une la quinta lumbar con la primera sacra. Y la raíz que sale de ahí precisamente da inervación a la región posterior del pie, externa de la pierna, y es donde suele justamente referirse ese dolor como un toque eléctrico que, pues, el paciente incluso hasta queda paralizado. Y esto cuando sucede mientras uno está justamente sentado de forma prolongada o al hacer algún esfuerzo, precisamente al levantar de forma incorrecta algo y sentir ahora sí que ahí sintieron el calambre. Bueno, esto precisamente nos habla de una hernia discal, y ese tipo de situaciones sí se tienen que atender quirúrgicamente, porque esa hernia discal va a terminar siendo un desastre si no se hace la intervención. Son realmente muy pocas las que pueden manejarse de manera conservadora. Entonces, para no llegar a ese grado, si ustedes están experimentando un dolor lumbar o si tienen una muy mala higiene de columna o ya han tenido previamente un cuadro de ciática y pues se decidió que no era un manejo quirúrgico urgente, pues es lo más importante modificar nuestro estilo de vida para bajar de peso y fortalecer toda la musculatura del tronco. Ahora, esta otra patología que también es degenerativa, y esta habitualmente sucede sobre todo en personas de más de 50, 60, de hecho arriba de 60 años, cuando suele suceder que el canal lumbar, o sea, el canal lumbar se refiere al huequito que está adentro de las vértebras, la región de la lumbar, o sea, la región de la espalda baja, y por donde atraviesa la médula espinal, y de hecho por donde se proyecta lo que se llama la caudequina o la cola de caballo, que son las últimas raíces nerviosas. Porque han de saber que en el adulto nuestra médula espinal llega hasta la segunda vértebra lumbar, o sea, más o menos aquí, y de ahí se hacen unas proyecciones hacia donde salen los nervios, hacia distintas zonas del cuerpo. Entonces, lo interesante es que el síndrome de
bueno, la estenosis lumbar es todo lo contrario a lo que pasa con la hernia de disco. Es decir, los pacientes prefieren de hecho estar sentados e incluso someter a una hiperflexión, mantenerse así flexionados en su columna, porque de lo contrario puede precipitarse el dolor. Los que no es tan intenso todavía la estenosis, o sea, la disminución del interior, entonces son personas que experimentan esa sensación de cansancio y incluso un calambre, como cuando nos quedamos dormidos sobre una pierna después de caminar cierto tiempo. Entonces, entre menos tiempo llegue o acontezca este dolor, quiere decir que el canal lumbar estrecho es pues mucho más grave. Estos pacientes pueden tener una intervención, si se hace temprana, pueden tener una intervención que sea mucho más, ¿cómo decirlo?, conservadora y evitar cirugías. Pero bueno, ahí sí, por eso es muy importante ir a valoración por un experto, y en este caso pues sí se recomienda para ambos casos, tanto la hernia de disco como el canal lumbar estrecho, que la evaluación sea hecha por pues un especialista en columna, en este caso un neurocirujano o un ortopedista que tenga pues una subespecialidad en columna. Y finalmente, ¿qué otros dolores de espalda o qué otras enfermedades orgánicas pueden traducirse en un dolor de espalda? Y tenemos que considerar, sobre todo si es un dolor de espalda que no se quita y se asocia a otros síntomas que no son de estos que ya les comenté, bueno, hay que pensar entonces en las vísceras que se encuentran cerca de la columna, entre ellas el páncreas, la aorta, así, bueno, ya les comenté el riñón y bueno, el estómago. Entonces, los pacientes que tienen úlcera péptica o que tienen pancreatitis, pues pueden experimentar un dolor de espalda. Sin embargo, tiene unas características diferentes asociadas. El dolor es un dolor abdominal asociado al dolor de espalda. Habitualmente, por ejemplo, el dolor del páncreas es un dolor que empieza en el abdomen y se irradia como en un cinturón hacia atrás de la espalda. El dolor del estómago, habitualmente la proyección es hacia la mal llamada boca del estómago y la sensación de que atraviesa hacia atrás. Ya les platiqué el del riñón, el de la aorta. ¿En quién hay que pensar que puede haber una enfermedad de la aorta? En personas que tienen pues su historia de aterosclerosis, una hipertensión crónica, uso crónico de fármacos, por ejemplo, como el tamoxifeno o vaya, que han sido fumadores de larga data. Entonces, esto son también cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Y qué personas tienen factores de riesgo de una infección? Bueno, esto sobre todo alguien que esté en una zona endémica de tuberculosis, o los que utilizan drogas intravenosas son personas en las que hay que considerar pues eso, un dolor de espalda que pueda ser asociado a pues eso, una infección. Y bueno, esto era lo que les quería platicar el día de hoy, sobre todo para, insisto, evitar pues eso, cirugías innecesarias, y recordar que la gran mayoría de los dolores de espalda se pueden combatir perfectamente modificando el estilo de vida y, bueno, pues eso, bajando de peso, haciendo actividad física regular y ejercicios de fisioterapia dirigidos a esto. Entonces, pues eso, muy importante para que lo tomen en cuenta en adelante. Si te gustó, no olvides suscribirte, dale like, activa la campanita para que estés pendiente de todos los demás videos que voy a publicar, sobre todo la segunda parte de este video. Hasta la próxima.